de tiempo para movernos entre sesión y sesión, pero bueno, esta tarde vamos a discutir cómo la enfermedad de Earham-Chester impacta en nuestros cuerpos, la parte más importante de nuestros ojos y nuestro cerebro, impacta en distintas maneras y formas. Hemos visto resonancias que hablan de la infiltración de la enfermedad y en algunos pacientes pues no vemos nada y en otros sí que lo vemos. Por tanto, a veces vemos problemas de carácter cognitivo. Y para ver y revisar todo esto, tenemos al doctor Eli Diamond, que nos va a hablar de la enfermedad de Earham-Chester en el cerebro y en el ojo o los ojos. Él es oncólogo y es un profesional investigador y clínico activo para el centro del Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York. También pues ha trabajado en el servicio de medicación temprana. Siento que mi drama viajero haya forzado a los cambios de programa. Gracias, en todo caso. Voy a hablarles de cómo el ECD y sus lesiones impactan sobre el cerebro y los ojos, más sobre el cerebro. Espero transmitir que el ECD causa un amplio espectro de temas neurológicos sin importar lo que se vea en la resonancia. Mostraré un poquito de las manifestaciones oculares de la ECD y compartiré un poco de cómo yo pienso que se puede tratar esto en el cerebro. Tenemos pacientes con ECD, 75%, en donde pues, hablan de síntomas neurológicos de algún tipo, de un tipo u otro. Y cuando digo no siempre, pues, pero diría a menudo, no lo explican los escáneres, las resonancias. Si observamos a fondo lo que ocurre, la mitad de los pacientes con ECD tienen algún tipo de anormalía en las estructuras oculares, aunque no sean sintomáticas. Y luego veremos que los inhibidores de BRAF y del MEK pues, pueden afectar a los ojos. Claro, estos son algunos casos de lesiones en el cerebro. Estas están en distintas partes del cerebro, en el tallo o en el cerebelo. Esta es la zona más habitual en donde el ECD afecta la sustancia básica del cerebro en sí. Por lo tanto, eso es lo que llamaría los síntomas clásicos en las lesiones de ECD. Es una reducción en la velocidad y claridad del habla, el equilibrio, debido normalmente a la dificultad de estabilizar el tronco y las piernas. A menudo, la coordinación de las estructuras en la línea media se ven afectadas en una fase más temprana y más gravemente en la parte anterior del cuerpo, pero en otros casos más graves, puede haber una coordinación de brazos y piernas alterada, limitada, debilidad también en esos brazos y piernas. A veces esta coordinación es necesaria para poder deglutir y todas las cosas pues, que ocurren de la lengua a la garganta y más abajo pueden ser o representar problemas cuando se deglute. Y en esta parte posterior del cerebro, ya he hablado del equilibrio y del control motriz, pueden participar en el ánimo, el comportamiento, y al menos hay dos tipos distintos de efectos en el ECD o en la parte posterior del cerebro sobre el ánimo. Uno parece ser un problema que es, bueno, uno que se ríe con facilidad o que llora con facilidad. A veces pues, reírse o llorar de forma desaforada, desmesurada, cosa que parece que sea algo muy relacionado con las emociones a flor de piel. No, nada. Pues esa imagen de un perrito monísimo, te pones a llorar como un magdaleno y puede molestar a la gente que les rodee. Hay gente que piensa que, pues quizá piensen, qué triste está, aunque yo no me siento tan triste. Puede haber también casos que comportan otros efectos.
Bueno, ¿qué se puede, qué no se puede decir? ¿No? Es aquello de o pisas el freno a fondo o levantas el pie del freno y aprietas el gas. Puede ser una combinación de las dos cosas, ¿no? Y creo que llevar esto al plano consciente sería lo más, ah, lo que va a ayudar más y que nos va, no sé, con un poco de sentido del humor nos va a ayudar más. Bien, ECD puede afectar otras partes del cerebro. Como ya se ha dicho antes, una manifestación sería la zona pituitaria donde un montón de hormonas se generan y la falta de hormonas puede causar la diabetes insípida o las deficiencias de EDP. Puede haber una reducción de otros tipos de hormonas, como por ejemplo las hormonas sexuales que llevan a las funciones reproductivas u otras. Aquí tenemos ECD que está en la zona de la meninges, esa estructura que recubre el cerebro. Y bueno, pues a veces hay estructuras que pueden engrosarse y también se puede ver en otras áreas del cerebro que pueden afectar fácilmente otras zonas, otras funciones, pero que son menos habituales, en cualquier caso. Pero lo que quisiera enfatizar es que hay un montón de experiencias que la gente tiene que o bien son neurológicas o se sienten neurológicas y que necesariamente no se explican por nada que se pueda ver en un escáner. Cansancio. Podríamos ver si esto es neurológico o no, pero molesta muchísimo como síntoma. Luego tenemos la ansiedad y la depresión y problemas de ánimo, que es muy habitual. En un estudio que realizamos hace poco vimos que un tercio de pacientes o tienen ansiedad o depresión y uno de cada siete tiene una patología moderada o grave. Y la depresión quizás sería la más habitual en la ECD y que se asocia con una afectación neurológica en su enfermedad, porque a veces, bueno, vemos que es una enfermedad no diagnosticada desde hace más tiempo. No es sorprendente. Problemas cognitivos extremadamente comunes y poco reconocidos. Creo que la gente lo que siente es como una niebla mental, dificultad en prestar atención, problemas recordando las cosas, sobre todo dificultad con el multitasking, con hacer varias cosas a la vez. Esto puede afectar la habilidad laboral y hemos visto en nuestro grupo que incluso trabajar cuesta cuando hay una afectación neurológica de la enfermedad. Y hay que decir que esto ocurre con personas con resonancias limpias como un lago suizo. Pero bueno, lo más habitual en estos casos con cientos de pacientes que he seguido, pues muestra que los síntomas más comúnmente formados en el registro de ECD son estos. Tenemos un estudio antiguo que realizamos y que comparaba las resonancias magnéticas normales y las que son normales con pacientes de ECD y con individuos sanos de la misma edad, gente de la calle con resonancias normales. Y el color son los áreas los áreas del cerebro que son un poquito más finitas, con una pérdida de tejido cerebral en comparación con las normales, los referentes normales. Esto parece muy drástico, ¿no? Y la cantidad de volumen es muy pequeñita, pero digamos que para mí lo que pretendo es mostrarles lo que podemos ver. Los pacientes lo saben mejor que nadie. He oído otros estudios como otro que sugiere que dentro de una resonancia hay algún proceso que está ocurriendo que quizá los pacientes sí que sienten pero que no se ven. Aquí tenemos un par de ejemplos del hecho de que ECD y la histocitosis pueden afectar a las distintas partes del ojo, párpados, los entalasmas detrás del ojo, en la parte frontal del ojo, cuidado, lo que se llama la zona episcleral, en la parte frontal, y luego tenemos la parte posterior del ojo en la retina, en donde podemos ver pues, pequeños puntitos de ECD que no se pueden apreciar en otras partes del cuerpo, y es precisamente allí en donde efectos sobre o afectaciones sobre el nervio. Estas diapositivas nos vienen de mi colega, el doctor Jasmine Francis, y cuando yo la mandé a ella me llamaba y me decía: Eli, encontrarás ECD, lo puedo ver simplemente viéndole la parte posterior del ojo o el fondo de ojo. Los ojos son la ventana al cerebro, pero también es la ventana al cuerpo en los casos de ECD. En cuanto a tratar ECD en el cerebro,
Tenemos que hay aquello que llamamos las terapias convencionales, que son las cosas que se hacen antes de los inhibidores BRAF o MEK. Y diría que no es que no haya resultados favorables. Mi experiencia es que es algo impredecible. Creo que posiblemente haya más datos para pues, interferón alfa. Con las altas dosis puede ayudar al cerebro en dosis altas, ¿eh? Pueden ayudar al cerebro con el interferón alfa en el cerebro. Y anakinra es un antiinflamatorio cerebral con poca evidencia. Hay ejemplos de estas cosas que ayudan al cerebro, pero seguramente hay muchos ejemplos en donde pues no acaban de dar una respuesta positiva. Todo tiene un papel, ¿eh? Pero cuánto van a funcionar, pues es algo impredecible. Bien, en cuanto al tratamiento específico, tenemos un par de ejemplos aquí de ECD en el cerebro tratado. Esto es con el vemurafenib. Vemos una muy buena respuesta a través del escáner y en los huesos también. Pero uno de los retos de estos tratamientos es que sí, en muchos casos, sobre todo con ECD y sobre todo en el cerebro y con los inhibidores de BRAF, si dejas el tratamiento, la enfermedad vuelve. Actúa como una especie de el dial de la estufa o del horno. Si tienes Mirafumab y lo usas, vemos que los puntos se van reduciendo. Entonces, te detienes y esto vuelve. Tenemos otros inhibidores que a veces pueden suprimir los efectos. Hay gente que tiene que dejar los tratamientos por una razón y por la otra y acaban, pues bueno, empeorando, desgraciadamente. Una solución que funciona para algunas personas es que si no lo detienes, pues utiliza una dosis más baja. Creo que hay mucha gente para quien esto funciona. No para todo el mundo. Puedes ver este tipo de zona blanquecina por aquí. Este es un paciente que yo he visto en varias ocasiones. Una persona que recibe una muy baja dosis de tratamiento y que, bueno, pues tiene minúsculos problemas, que tiene una lentísima progresión en cuanto al equilibrio y el habla. Y bueno, hemos de buscar una forma de utilizar el bumarafenib para que no sea como en el cerebro. Bueno, digamos que él se declara como una persona que siente una progresión de la enfermedad muy lenta. En cuanto al estado actual con los tratamientos que tenemos, hay muchas personas que van súper bien con el tratamiento existente, posiblemente lo toleran bien, tienen mejorías muy importantes y duran durante mucho tiempo así, que es algo maravilloso. Hay otras personas, no obstante, que creo que tienen mejorías parciales y la cuestión que necesariamente, que quizá no conocemos, es la mejoría parcial. No queda claro si el daño ya está hecho y si puedes volver a crecer esa parte del cerebro o simplemente el fármaco no llega al cerebro. O hay una combinación de las dos cosas. Y como ya dije antes, puede haber pues, un empeoramiento muy lento con el paso del tiempo que creo que no siempre es aparente en los pacientes o los miembros de la familia y que nos ven al cabo de 6 meses y nos dicen, oye, ¿qué pasa? Suenas distinto, caminas de forma distinta al cabo de unos 6 meses en comparación con 6 meses atrás. Bueno, tenemos los inhibidores de BRAF y de MEK. Tenemos tratamientos que tienen pues, un efecto sobre los síntomas visuales, van directamente al oftalmólogo. Esto pues, podría tener que ver con la uveitis, con los inhibidores de BRAF. Es una inflamación del ojo que es gestionable con gotas. Los inhibidores del MEK tienen un efecto sobre el fluido retinal o una hinchazón retiniano. Es poco habitual, es una complicación poco habitual de los inhibidores de MEK, en donde hay un bloqueo en la parte posterior, una oclusión de la vena retiniana. Hay casos en los que en dosis altas, los que toman inhibidores del MEK, pues tienen estos efectos. Pero aquí la idea es que casi todos estos temas oculares, si se identifican, pueden ser manejados sin tener que detener el tratamiento de forma completa.
Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Se preguntaron ustedes. Ah, ¿Qué es lo mejor para uno? No implica que sea lo bueno para todos, lo mejor para todos. Hemos de ver lo que se puede hacer. Pero para algunas personas, en donde unas dosis bajas parecen llevar a este tipo de situación, yo pues trabajaría con altas dosis, pero pues con altas dosis, otra sin dosis, otra con altas dosis, etcétera. Esto le implica, bueno, afectas el cerebro positivamente y luego pausas para que el cerebro se recomponga. Hay colegas, por ejemplo, en Italia, que han mostrado el beneficio de las vacaciones del tratamiento, son pausas de tratamiento que han visto que esto se hace de forma sistemática. Y bueno, es prueba y error, cuidado, cada paciente es distinto. Hay que intentar ser pacientes, cambiar los fármacos, cambiar la vía de administración, tal vez probar una semana sí, una semana no. Quizá, pues si tienes una, no sé, una erupción el día 5, pues haces 3 días con, 3 días sin. Prueba y error. Intentar adaptar las cosas lo mejor que podamos. Bueno, voy a mostrarles, si me permiten, dos conceptos nuevos con los cuales hemos trabajado, no porque yo crea que sean la respuesta para todos y todas, sino porque ilustran otras ideas que se están implementando y que le hemos dado, pues, le hemos administrado quimioterapia en las arterias que suministran riego sanguíneo en los tumores, no es a través de una vía intravenosa, sino que es una especie de stent y administra quimioterapia detrás del ojo y llegando al cerebro. Esto precisamente es un tratamiento más atractivo que tenemos en donde hemos tratado los ojos de ciertas personas lateralmente. Bueno, algo complejo, cuidado. Pero este sería un ejemplo de la conexión, de las conexiones que utilizamos en el tallo cerebral tratado con estas quimioterapias, infusiones de quimioterapia. Lo que es interesante es que podemos ver que ha habido una resolución clara y medible de la diplopia. Qué bueno, que ha sido fantástico. Este era alguien más que tenía un tumor en la parte posterior de su ojo. Y esto lo que hacía es crear un apagón en su campo visual. Había una protuberancia. Bueno, con ese tratamiento volvemos a una visión normal y una pérdida de ese efecto de la masa detrás del ojo. Y otra opción que se ha explorado es que para los inhibidores de BRF y de MAC hay una nueva generación de fármacos que, bueno, se ha cambiado un poquito el fármaco para encajar en la estructura cerebral mejor. Creo que esta es una nueva era es un nuevo versión que penetra el cerebro del COVID, que es una enfermedad neurológica que empeoró a pesar de los tratamientos disponibles, que luego mostraron una mejoría cuando se añadía esta versión penetrante en el cerebro. Aquí tenemos distintas formas de mostrar que hemos intentado medir la mejoría funcional en la gente, incluso cuando no haya nada que encontrar en un escáner. Esto es una escala de equilibrio, de habla y de equilibrio. La gente que recibe este tipo de fármacos penetrantes en el cerebro, de algunos individuos, las puntuaciones mejoran tanto en equilibrio y habla. Y luego hay un resultado increíble de una joven mujer que es contar dedos. Una mujer que había perdido la visión en ambos dedos, bueno, pudo volver a tener visión y también tuvo una mejora en su audición. El LCD en los ojos y en el cerebro, bueno, pues implica dificultades y difíciles manifestaciones del LCD. Y espero haber mostrado que hay mucho más de lo que puede mostrar un escáner, un TAC. Bueno, hay distintos retrasos en el diagnóstico, síntomas que se mantienen, baja energía, cambios de humor, bueno, cosas que experimentan una reducción en la calidad de su vida. Ojalá pudiéramos romper este ciclo. Los tratamientos actualmente tienen unos límites, un beneficio limitado, pero necesitan tratamientos más efectivos y un diagnóstico más temprano. Y mis colegas oftalmólogos les recordan que los ojos son la ventana a todo. Y he terminado a tiempo, por lo cual estoy muy contento.